un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. Nos tomamos unos minutos para hablar de... ¿Por qué hablar del éxito si se puede hablar de los fracasos? Y ese es el camino que hemos seguido junto a Andrés Kalavsky. No es del fracaso, pero sí comentar los fracasos ajenos, que es mucho mejor que los propios. Andrés Kalavsky, ¿cómo estás tú? Fracasando, no sé si hemos seguido la ruta del fracaso. Yo por lo menos, tú no sé. Yo creo que... Te paseas por el mundo, pero yo aquí... Altos y bajos, Andrés Kalavsky. No se habla de la estatura ajena. Ok. Mira, ¿A qué nos vamos a referir? ¿O qué historia tienes para contar esta tarde? una historia que me toca, me escarba aquí en lo blando, como decía Silvio Rodríguez, que me toca en lo más profundo porque es una historia de mi gremio. Ok. Esta es la historia del primer fracaso de un dramaturgo del que tenemos noticia. No sería el único, lamentablemente, pero fue el primero. Ok, y este es Frínico. Claro. Mira, cuando hablamos de tragedia, uno siempre se persigna en nombre de los griegos. Entonces hablamos de el comienzo del teatro en Atenas, ¿sí? Ujú. Y entonces siempre hablamos de los tres grandes tragediógrafos, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Pero había muchos más, ¿sí? Estos fueron los más famosos y son además de los que tenemos las obras, algunas obras enteras. Claro, ¿Sí? entonces Porque son la las mayoría se superestrellas, perdió. entre otras cosas, claro, porque sus obras se han conservado, pero también porque, no sé si te he contado, pero escucho un podcast de tragedia y filosofía, que en realidad ¿Ya? no se trata de ninguna de las dos cosas, sino como de psicología, pero es tan extraordinario leer como la tragedia, el drama, la comedia, y cómo expresa formas en las que vivimos, pensamos, sentimos, actuamos, es extraordinario. Sí, pues, es extraordinario. Eso es lo que yo le trato de decir a mis estudiantes cuando de repente les da un poco de lata el coro que vuelve a decir, oh dioses, y uno dice, pero ¿hasta cuándo? Ya, bueno, ¿Hasta cuándo con eso? entonces, Pero así es tan entretenido. La culpa, el arrepentimiento, todo eso está en lo griego, contado tan bien descrito. me gusta ese énfasis, es tan entretenido, la culpa. Y qué entretenido porque es cuando dice Sí, que la pues, culpa te arrastra hacia atrás, como ocurre en las obras griegas. sí, pues te arrastra. Bueno, entonces, estos eran concursos, ¿sí? Porque los festivales dionisíacos tenían de todo, tenían banquetes, tenían procesiones, y al final de todo había estos espectáculos grandes que se hacían siempre digo la orilla del cerro, pero en la falda del cerro, porque ahí se escuchaba bien y eran espectáculos cantados, eso eran las tragedias. Ya, es porque la Y en falda del eso, cerro hace como un auditorio así como natural. claro, y eventualmente después hicieron un auditorio artificial. Claro, Pero primero la gente iba con su sillita, así como en la Quinta Vergara, más allá de las graderías. exactamente. Te conté Entonces, que una vez estuve en uno de esos. Es que me llamó mucho la atención porque uno habla al centro y se escucha se hasta escucha arriba. todo, sí, Se escucha la sí. galería. Muy Claro, y como estos impresionante. eran espectáculos musicales, era muy importante que la voz llegara claramente. Pero esto eran concursos, entonces la gente iba a participar y se coronaba con la gloria, eh, con un festejo, probablemente con un asado de cabrito, de ahí lo de la tragedia, que es como de trago, un cabrito. Eh, entonces, ¿Tragedia viene de uno de... trago? Sí, No. sí, de trago, no el copete, trago ¿De una trago fuerte o cabra. de trago corto? ¿De qué trago? No, trago una cabra. Es como el canto de la cabra. Ah. Una trago oda. Bueno, entonces había un dramaturgo de estos que era muy famoso, que era contemporáneo de Esquilo, o sea, de los más viejitos,
de los primeros tragediógrafos, de los que crearon este tipo de espectáculo, que es como haber inventado el musical. Claro. Uno de estos se llamaba Frínico. Ok. Pero este aquí, y ganaba premios, un montón de premios. No nos llegó ninguna de sus obras. Tenemos unos fragmentos chiquititos, como cuando digo fragmento quiero decir hay medio verso, por ejemplo, de una de las obras. Que nada. Porque así, ya. Pero era bien famoso. Pero el año 494 se presentó al concurso con una obra que se llamaba La captura de Mileto. Mileto no es como, ¿has visto ese niño que dice calentalo en tu microondas? No, ¿En qué? En tu microondas. porque no es tu microondas, no es No, es microondas, tu es tu microondas, es microondas. como Que es lo más hermoso. en Micumán. El lenguaje es lo más hermoso. Bueno, En entonces Micumán. ¿Por qué en Tucumán? Frínico Micumán. Ya, escribe. Frínico entonces presenta la captura de Mileto. Y Mileto, no Tuleto, Mileto, era una ciudad en lo que hoy día es Turquía, era una ciudad griega en Anatolia, y una ciudad riquísima que tomaron los persas en la revuelta jónica. En escaramuzas en que estaban siempre los persas contra los griegos. Bueno, Pero escaramuzas eran como guerras abiertas, digamos. había guerra abierta, había Llegaban escaramuzas, con- había de todo. Porque Llegaban con miles de barcos y tú como, bueno, unas escaramuzas que tenían por ahí. es que había de todo. Pues, había Sí, pues había de escaramuzas y todo. había Había guerra abierta. batallas, batallitas. Este fue como un atado que tuvieron. Ya, este ¿sí? era como un atado. Espérate. Entonces, ¿Frínico es el nombre? Frínico. Frínico. Es que el nombre Frínico tampoco escribe una como que obra no pegó. Espérate, entonces Frínico escribe sobre esto que había pasado realmente. que había pasado realmente y que había pasado ese mismo año. ¿Y la Escribe gente una escribía obra- sobre cosas que pasaban ahí al mismo tiempo? Bueno, Frínico fue el primero en hacer ese chiste. Ah, En hacer una cosa que había pasado contingentemente. Es como padre, digamos, del teatro documental. Y Heródoto, el padre de la historia, decimos, claro. en el libro sexto de sus historias, dice que cuando Frínico presentó esta tragedia, no solo no ganó el concurso, el público, mayoritariamente hombres, ciudadanos, lloró tanto, pero tantísimo, que prohibieron que la obra se representara nunca más. Y lo multaron con un montón de dracmas, pero un montón de plata, Por hacer llorar a la gente. por hacer llorar a la gente. Por hacer llorar a la gente con algo que había pasado realmente. Era como que le estaba Y que había pasado recién. abriendo heridas muy frescas. Estaba haciendo. Claro. Ah. Entonces podríamos pensar que es el primer gran fracaso dramatúrgico porque no logra manejar el dolor reciente. Y entonces famosamente después Bertolt Brecht, cuando vuelve a Alemania después del exilio y todo el mundo está esperando que haga Terror y Miseria el Tercer Reich, y él dice, estáis más. Esto Pero está lo muy dice en fresco alemán. todavía. Claro, y entonces monta Antígona. Porque dice Brecht, para poder mirar, uno siempre necesita una cierta distancia. Como cuando uno va a un museo y se para muy cerca del cuadro al óleo y uno no ve, porque ve las pinceladas nomás. Pero si uno se tira un par de pasos para atrás, uno dice, aquí veo la figura. Entonces, podemos pensar que Frínico fracasó. Frínico Porque- fracasó, pero porque- dejó. Claro, pero presentó una cosa que era demasiado reciente. O a lo mejor podemos pensar, no fue un fracaso, fue el costo de decir políticamente lo que tenía que decir. Perder el concurso, perder la plata, era necesario para decir eso que había que decir en ese momento. Depende de cuánto uno quisiera ganar el concurso. Yo querría ganar el concurso. Yo habría preferido ganar el concurso. Lo que me parece raro, pero de una manera especial, es que se haya multado a Frínico por hacer llorar a la gente. Es que, claro, es que la idea es que esto es tan doloroso, porque no es solo por hacerme llorar. Igual es bonito como uno podría hacer una canción, te voy a multar por hacerme llorar. Pero No, pero No como es solo por herir a la gente, como por... porque es mucho. Porque nos causaste, es como nos causaste nos activaste, nos detonaste el estrés postraumático. Esto acaba de pasar. En el fondo es como tú fuiste irrespetuoso, Claro, es demasiado. con el dolor Es colectivo. demasiado, claro. Es como cuando se dice que la comedia es tragedia más tiempo. O sea, hay un horizonte que nos separa de las cosas, donde las podemos entender mejor. Y si las entendemos mejor, las podemos como procesar y eventualmente se abre espacio como para la interpretación y otras cosas. Lo cual nos lleva a lo estéril que es como el afán de tratar de entender las cosas cuando están tan cerca, ¿no es cierto? Cuando estamos viendo como
como el detalle y no podemos alejarnos, tomar distancia y tratar de entenderlas en perspectiva. No funciona. Claro, no funciona. O sea, por lo menos los historiadores decimos que no funciona. O sea, nuestro negocio es decir, no, espérate un rato. Si es que Exactamente. Y hay otros negocios está que muy tratan encima. del comentario en el minuto. El mío, Claro, por ejemplo. Claro, pero gente que relata el fútbol, uno espera que vaya más o menos con la acción. A mí siempre eso me ha maravillado. Claro. La capacidad de seguir la acción casi en tiempo real. Porque imagínense, si uno está ahí en el estadio con la radio en la oreja, no se puede desfasar mucho. Claro, pero en el caso del relato deportivo, como que hay dos caras, porque uno es el relato y otro es el comentario. El relato claro, el es comentario tiene que describir esperar. lo que pasa en el minuto a minuto y el comentario es comentar lo que pasa en el minuto a minuto. Claro, y les pasa como a tu poeta también. Como a los Frínico. multan también. Los retan Bueno, harto. Igual hay que decir que no fue penal, ¿cómo puede decir eso? Igual hay que decir pésimo. que Frínico, porque esto es importante para los colegas dramaturgos, dramaturgas que están escuchando esto llenos de temor. Sabemos que 18 años después Frínico hizo como una especie de segunda parte de esta obra que se llamaba Las Fenicias, y que fue un exitón, ganó el concurso. Y fue tan exitón que parece que en Las Fenicias se basó nuestro amigo... Uy, te acabo de decir el los otro. nombres de los... Eurípides. No, Esquilo, porque Eurípides era más joven. Esquilo, que era de su Yo estoy tirando nombres por tirar. Sí, gracias. Sócrates. Esquilo se basó en eso para hacer Las Troyanas, que es una obraza. ¿Esas son las que van a pedir ayuda? ¿Van llorando a pedir ayuda? Claro, van a pedir clemencia y no hay clemencia posible. Y Las Troyanas, esa obra sí nos llegó entera. Entonces, digamos, Frínico fracasó, podríamos decir, pero también aprendió, su destreza le permitió seguir escribiendo, seguir ganando concursos, pasar indirectamente a la posteridad a través de Esquilo, que le copió un poco. Entonces, quiero decir, esto es para consolarme yo también. Todos los dramaturgos podemos fracasar. Claro, todos los dramaturgos podemos fracasar y no pasa nada. O sea, todos, no solo los dramaturgos, Andrés Kalavsky. No, pero los dramaturgos somos lo importante aquí. Para ustedes. Pero deja que a alguien le importen los dramaturgos. A los dramaturgos, por lo menos. No. ¿Qué importa? ¿Qué importa el teatro? Sí, importa. El teatro importa mucho, por eso la gente No, pero el lema del teatro de este año. Sí, importa. Sí, pues, claro, por supuesto. Pero ha importado siempre, por eso la gente estaba dispuesta a prohibir una obra, porque importa. Por eso cuando el Consejo Municipal de Las Condes se negó a recibir a 31 minutos, claro, lo que estaba diciendo es un musical de 31 minutos, lo que estaba diciendo es el teatro importa. Así que eso claro, es lo que siempre sabemos, el teatro importa un montón, porque siempre nos afecta. Claro, ahora estaba diciendo que importa, no, de manera importa y hay que cuidarlo. Era como, importa y no vamos a dejar que pase. Importa y no pasarán, claro. Importa y no pasarán. Mira, como hemos pasado de Frínico a 31 minutos en una sola zancada. Andrés Kalavsky. Fracasos vienen, fracasos van, y el de Frínico fue un fracaso, pero a la larga, contar la historia, inspirarnos en la historia para escribir teatro, películas o series, es parte de nuestro día a día. Así que la de Frínico fue una derrota en la corta, en vida, pero un fracaso a la larga y en la muerte. Lo cual no sé si sea un éxito. Como una derrota y un fracaso. No, po. No sea así. Fue una derrota en la corta y un triunfo a la larga. Así es. Y un triunfo. Lo que pasa es que no sé si el triunfo a la larga es éxito o es fracaso también. Porque uno podría, cuando dice no lo reconocieron hasta después de fallecido. Sí, es un fracaso. ¿Viste? No, si todo, mira, lo bueno es que todo se puede reinterpretar como un fracaso y todo se puede reinterpretar como un éxito. Me gustó. De eso se trata esta sección. Andrés Kalavsky con la historia de Frínico, el primer poeta o dramaturgo histórico que fracasó de manera estentoria, pero nos legó de alguna manera lo que hoy conocemos como la ficción histórica, ¿no es cierto? O las obras que se inspiran en aquellas cosas que realmente ocurrieron. Muchísimas gracias. Ya, voy a escribir una obra sobre la captura de Mileto. Hasta la próxima, Andrés. Chao. Chao.